Bueno, por otro lado, ¿qué otra característica tenemos? Tenemos la característica que somos alométricos. ¿A qué se refiere la alometría? Fenómeno que consiste en que las distintas partes corporales presentan velocidades de crecimiento diferentes en relación con el tamaño total del cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo nacemos? Y aquí lo vemos, bueno. Fíjense, aquí hace muchos años, en 1930, dijo, bueno, miren, esto es la curva como crece normalmente en todo el organismo. Pero esto, por ejemplo, es como crece el tejido linfático. Por ejemplo, las amígdalas, tenemos unas amígdalas grandísimas, ¿sí? Cuando somos pequeños. Y después se nos hacen chiquititas. Si no nos las ha sacado el médico, si logramos que antes que nos las opere, se nos hacen chiquititas, naturalmente. Entonces, por eso, primero las vemos así grandes, 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 y luego se disminuyen. Pero en cambio, el desarrollo de los órganos genitales, por ejemplo, miren, despacito, despacito, hasta que llega la adolescencia, entonces crecen muy rápido. ¿Sí? Este es el tipo neural. Este es el tipo neural, perdón. Este es el crecimiento, la curva de crecimiento, como la vimos, como crece casi todo el resto del organismo. Esta es la neural. En esta, primero rápidamente alcanza su tamaño, su madurez, ¿no? Su tamaño, que es el que les decía de la cabeza, y ya después ya casi no crece. Bueno, pero también lo podemos expresar de nuestra otra forma, ¿verdad? Nacemos con una cabeza muy grande, de tal manera que tenemos que solo duplicar 2 veces nuestro tamaño al nacer. Pero en cambio tenemos que duplicar 3 veces el tamaño de nuestro tronco, 4 veces el tamaño de nuestro brazo, 5 veces el tamaño de nuestras piernas. Entonces, si se acuerdan cómo somos de niños chiquitos, de pequeñitos, un bebé. ¿Sí? Un bebé, pero somos feos, cabezones, gorditos, fíjense, o sea, un bebé nace a veces, a lo mejor, un recién nacido nace delgadito, pero engorda mucho. Bueno, engorda, se rellena de grasa y después se va adelgazando y haciendo grasa en su figura, las piernitas ya le van creciendo, hasta dice uno va perdiendo la forma de bebé, de chiquito, ya de niñito. O sea, cuando cuando empiezan a ir al jardín de niños, ¿sí? Que ya caminan, que ya todo, ya dejan de entonces se van espigando. Insisto, eso es lo que debería ser. Lamentablemente ahora en nuestros días, con el problema de obesidad, ¡ay, mira, qué gordito se veía! Y entonces rellenamos, y de verdad es una tristeza, es patético ver a lo que llamamos preescolar, un niño que va al jardín de niños, o sea, ubiquémoslo eso así, gordito. Eso no debería ocurrir nunca, jamás, porque tiene unas consecuencias a vida futura impresionantes. Pero además hay que cuidarnos. Bueno, luego vamos a observar cierta diversidad, ¿no? En esa gran dispersión que tuvo desde el Homo sapiens sapiens, pues se fueron conformando en esto que no quisiera de ninguna manera llamarles razas, sino, digamos, grupos biológicos diferentes y que, desde luego, con características biológicas diferentes. Pero aún al interior del grupo hay una gran variabilidad, por ejemplo, en la estatura, ¿sí? Hay altos, aunque sean, ya no estemos hablando fíjense, por un lado la variabilidad es por sexo, por otro lado es por tipo de maduración, ¿sí? Por otro lado son por razones que yo no quiero llamar genéticas, sino epigenéticas. Bueno, y entonces los estándares de crecimiento que nos van a ofrecer, ¿se acuerdan que dijimos? Hay curvas de crecimiento, que Buffon trazó la curva de crecimiento de un solo niño, pero luego
se siguieron estudiando más y más niños y trazando las curvas de crecimiento, pero las hacían en promedio. Entonces hacían la curva promedio. Pero a la hora de ver que no todos crecemos igual y que hay rangos de variabilidad dentro del espacio de la normalidad estadística, ¿sí? Porque uno puede ser tan normal creciendo una persona que es bajita como tan normal creciendo una persona que es alta. Entonces vamos a encontrar que los bajitos pues van creciendo por acá y los altos van creciendo por allá, ¿sí? Entonces, bueno, hay estándares de crecimiento que nos ofrecen esta posibilidad de dar cuenta de cómo va creciendo o dónde se encuentran ubicados los sujetos que estamos estudiando. Entonces, hay una diversidad de estaturas, pero ¿hasta dónde podemos decir se están ubicando dentro de los rangos de normalidad? Fíjense, yo cuando estudié antropología física, era la época que la definición de la antropología física decía que es el estudio de la variabilidad de las poblaciones humanas. Pero si es el estudio de la variabilidad de las poblaciones humanas, pues obviamente yo me remitiría al estudio de la descripción de esa variabilidad, ¿sí? Entonces me llevaba a describir. Entonces tenemos un montón de estudios donde describir. Ustedes consulten al Middle American Indians de esa época o de los años anteriores, ¿verdad? Antes de que llegara la antropología aquí, pero donde tiene esos años, cuando ya estaba la escuela de antropología aquí, y entonces ahí vemos reportado datos y datos de los promedios de poblaciones Middle American Indians, ¿sí? Indígenas, de poblaciones indígenas, con ver cómo era. Entonces, no, pues que los mayas así son, y que los nahuas así son, y los alemanes de Venezuela pues así son, entonces yo tengo que aceptar que así son, ¿no? Pero, y son así porque le enseñan a uno habitualmente que el crecimiento está determinado desde una lógica como un modelo multifactorial, ¿sí? Desde factores. Y esto puede ser yo no me voy a meter ahorita para hablar de pensamiento complejo ni nada, no sé si les metieron a ustedes unas lecturas de ese tipo, pero la realidad es mucho más compleja que decir, está hecha a partir de sumatorias de cosas, ¿sí? Entonces, en el crecimiento está determinado por factores genéticos, neuroendocrinos y ambientales. Eso era lo que muchos años se ha montado y se sigue montando. Y entonces, en el individuo eran los factores genéticos y los neuroendocrinos. Y afuera estaba el ambiente físico, biológico y social. Entonces, ¿qué nos llevaba a estudiar? ¿No? Entonces, si yo hago un estudio, bueno, pues el ambiente, así, clima, temperatura, altitud, ¿sí? Y por el otro lado, ya dejaba los datos ahí, ¿no? A lo mejor perteneciendo al grupo socioeconómico fulano, pero no los utilizaba para estudiar mis características del sujeto, del individuo que estaba estudiando. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Por un lado estaba el ambiente y por otro lado las características aquí de la persona en crecimiento. Y diríamos, del individuo en crecimiento. Y bueno, yo creo que desde el Homo sapiens sapiens, el humano, es un ser bastante más complejo, ¿sí? Siempre, ahora se nos llena la boca de decir que es un ser biopsico, sociocultural. Zamorano nos dice que es biopsico, eco-sociocultural, ¿no? Pero entonces tenemos que verlo desde esa complejidad, desde esa de esa mirada múltiple,
que somos, ¿no? O sea, tenemos unas dimensiones, pero somos todo eso a la vez. Tenemos una dimensión relacional, interrelacional, donde tenemos donde se da lo psicoafectivo, donde percibimos, donde conocemos, donde representamos. Una dimensión físico-biológica donde nos estamos relacionando con la biología. Sociocultural, donde establecemos las relaciones generadas y generadoras por la actividad social y cultural. Pero todo se está dando a la vez, todo eso somos, y todos nos estamos expresando en nuestra corporalidad. ¿Sí? Eso sí lo viene muy bien. Eso lo venimos trabajando. Pero es que hay que verlo así, en esa mirada bonita. Y aquí vienen los encuentros. Los encuentros donde, como les digo, yo no puedo aislarme. O sea, se vuelven transdisciplinas en el estudio del humano. Tenemos que ser transdisciplinarios. Qué bueno que aquí en estas maestrías estamos abordando, vienen ya preparados de otras áreas de conocimiento. Y ojalá estableciéramos más el diálogo, como algo escuché que decía ahí, ese diálogo entre antropólogos sociales, entre etnólogos, entre antógrafos, entre médicos, entre físicos. Ojalá pudiéramos realmente, filósofos, poder estudiar más lo que está pasando en este humano que queremos trabajar. Están fallando ese proyecto, pero si no, nos pasamos de aquí. La construcción sociopolítica del ambiente. O sea, ese ambiente, te digo de una clase, ese ambiente que antes estaba muy naturalizado en nuestra evolución, y los neandertal ya también, o sea, ya nuestros ¿cómo se llaman? Nuestros ancestros también ya eran destruyendo un montón el ambiente y también transportaban el ambiente, pero no, digamos, de manera, en una estructura política, llamemos, ¿verdad? En realidad, nosotros ese entorno lo construimos de acuerdo a ese modelo político que queremos ejercer, ¿no? Ese ambiente lo estamos generando, ¿no? Ay, y quedó. Tenemos un ambiente ese modelo político nos va a regir aquí día una política económica, o nos va a conducir a una política social determinada. Eso marca nuestras condiciones de vida. Hoy en la mañana estaba oyendo la jornada nacional para la lucha contra el hambre. Por favor, eso es un verdadero insulto, una mentira a la gente que tiene como tantita sensibilidad, digamos, política y social. Nos está tomando el pelo, ¿sí? Porque es justamente un modelo político determinado que nos está llevando a una política social donde no se va a resolver nada, ¿sí? Nada. Ya dejemos lo que sean programas, que si compran, que si no compran votos, no, dejémoslos. Son programas que no están conduciendo realmente a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, son programas correctos. Entonces, eso es nada más por un ejemplo cómo se construye ese entorno, ¿no? El hecho es de que este organismo humano, vamos a ponerle, no me quiero tan biologizar, esta persona, ¿verdad?, se va a interrelacionar con otros, ahora sí, personas y organismos. En ese nicho que llamaría algunos investigadores, digamos, si quieren, desde la ecología llamamos el nicho, que es donde interactuamos, ¿verdad? Esa corporalidad también interactúa en un nicho, ¿verdad? Y de ahí va a recibirse recibe y manda señales, recibe y manda información entendida como señales. Entonces,
va a entrar materia, van a entrar señales, y así, de afuera para adentro y de adentro para afuera. Pero esas condiciones de vida que se marcaron, como les decía, de acuerdo a esos modelos políticos, de política elegida, ¿verdad?, pues van a marcar, impactar nuestros modos, impactan las condiciones de vida, y las condiciones de vida impactan nuestros modos de andar por la vida. Entendido como condiciones de vida el conjunto de determinaciones históricas que caracterizan la forma en que los grupos sociales se insertan en la estructura social y se reproducen dentro de la misma. Por favor, ¿cómo nos vamos a reproducir? ¿Cómo? O sea, como seres vivos, no en reproducción biológica nada más, cuando las condiciones de vida son adecuadas. Obviamente nuestro crecimiento no hay manera de recibir los suficientes nutrimentos, vivimos en un medio lleno de enfermedades insalubre, tenemos pocos estímulos, y miren, dice, no solo vamos a recibir, necesitamos nutrimentos, también necesitamos satisfacer. Tenemos hambre de afectos, dice Boll. Necesitamos también ser apapachados, necesitamos ser tocados también, necesitamos tener ese estímulo emocional que cuando vivimos en un medio tan agresivo, en un medio de violencia, tampoco se da ese crecimiento de manera adecuada. ¿Por qué? Vía sistema neuroendógeno, vía otras formas, que les decía, tenemos todas esas dimensiones, también la dimensión psicoafectiva que afecta también la parte hormonal, ¿no? Entonces, necesitamos también tener esos otros estímulos. ¿Quién que estar en otra clase? Decían, también necesitamos tener, por ejemplo, actividad física, es muy importante, ¿no? Entonces, no solo comer, sino tener actividad física, tener cariño. Un niño. Por ahorita vemos. Entonces la pregunta, ¿estamos determinados por características genéticas, neurológicas y ambientales? ¿Sí? O sea, eso depende. Pero lo genético determina a lo que somos, porque siempre nos han dicho, ¿no? Decían, de acuerdo a tus características genéticas, tu potencial genético, nos hablan, ¿no es cierto? O sea, el potencial genético en esa abstracción que quién sabe que será, ¿no? El potencial genético. Sí, nos han dicho y se ha estudiado todo lo que es el genoma humano, pero de ahí, a que esos genes estén expresados o no, estén interactuando o no, es otra cosa. Bueno, entonces la pregunta es, ¿somos así o así vamos quedando? Si así vamos quedando, ¿cómo es que vamos quedando? O sea, ¿qué nos pasa? ¿Sí? En ese vivir, llamémosle vivir viviendo, en ese entorno que lamentablemente nos encontramos, ¿no? Bajo esas condiciones de vida. Algo muy importante, fíjense, que hay que tomar en cuenta es la capacidad de plasticidad que tenemos. Este autor dice que hay una y otros autores, o sea, lo que han llamado también adaptación fisiológica, ¿no? Este autor dice, le llama plasticidad fenotípica, la capacidad de un organismo para reaccionar a un impacto del medio ambiente interno o externo a través de un cambio en la forma, estado, movimiento o tasa de actividad. Hace años se le ha llamado también como homeostasis. Waddington llamó homeorresis, después Ramos Galván le llama homeorresis, otro concepto que se los voy a pasar, ¿sí? Pero finalmente es esa capacidad que tiene el organismo de, ojo, no es de reaccionar, yo te pico y yo sé cuál es tu respuesta, es capacidad de buscar un ajuste tal que le permita sobrevivir. No porque sea inteligente,
el organismo, sino por su propia naturaleza, ¿verdad? Es esa capacidad, porque luego nos lo presentan así, ¿no? Y entonces, o sea, como de manera lineal, ¿no? Entonces el organismo reacciona y entonces resulta que, o sea, no por inteligencia, sino por naturaleza. Bueno. Y tenemos, también hay una plasticidad del desarrollo, que es el subconjunto de respuestas fenotípicas plásticas que implican modificaciones irreversibles en el crecimiento y desarrollo. O sea, la plasticidad fenotípica está ocurriendo en todo momento. ¿Sí? Pero esta plasticidad del desarrollo, ¿verdad?, es durante la etapa formativa. O sea, de tal manera que si yo, por eso les decía, si en el momento que mi cerebro tenía que crecer y madurar, no madura, no crece, no crece y no madura, pues entonces ya no. En el momento que yo tenía que lograr, vamos a ver, ciertos centímetros, o sea, no sé, estaba expresando mi crecimiento, no ocurrió cuando era la máxima velocidad de crecimiento, pues ya no ocurre. Y entonces, por eso, es que así vamos quedando. Y son algunos estudios nada más para ilustrar esto. Por ejemplo, este es un estudio de Bobby, donde él estudió los menores guatemaltecos residentes en Guatemala, pero también los residentes que se fueron, los migrantes que se fueron a Florida y Los Ángeles, los que están en azul, que se fueron en 1992, y los que se fueron y luego otra migración que se fueron en el año 2000, sí fueron, ¿sí? Entonces, fíjense que los que se fueron en el 92, bueno, vean, las gráficas están más, estos eran más pequeños, es la estatura. Los que se quedaron en Guatemala, el tamaño de 5 a 11 años, ¿verdad? Se quedaron en Guatemala, son mucho más bajitos. Las mismas familias, digamos, migrantes de la misma población, que se fueron a Estados Unidos, se fueron, pero se fueron ya habiendo nacido en Guatemala, y se van como migrantes. Pero vean cómo quedan. Y después ya nacen, ya los niños que nacieron allá, vean la estatura que tienen. Entonces, ahí se traduce muy bien lo que fueron aparentemente las condiciones de vida más favorables, en el sentido de, pues por lo menos un ambiente donde tenían con mayor higiene. Claro que ahí nomás están traduciéndonos, nos está dando la información de lo que fue la estatura. Yo tengo un trabajo que, podría ejemplificar, ¿no? Ahí porque no nos dio lo del peso. Pero ¿qué está pasando? La estatura efectivamente está mejorando, pero también estamos creciendo así, ¿sí? Entonces, a la par de que sí nos hacemos más altos, pero está habiendo mayor obesidad, entonces no es deseable, ¿sí? Bueno, de ahí las hamburguesas y los cambios en los hábitos de alimentación, pues es muy claro. Aquí, por ejemplo, un estudio de menores estudiados en situación de pobreza, así que ese es el peso, ¿verdad? Pero estos no entro nada, eso no, estos están estudiados, fíjense, en población maya de Quintana Roo, población náhuatl del estado de Morelos, en región Ojalá desde Chiapas, y cómo ahí, bueno, pues cómo el peso, ¿verdad? Y el peso, y los de Veracruz, es que aquí no están los de Veracruz, pero bueno, creo que aquí se corta la diapositiva. Y está no se ve, ¿verdad? No, la línea, porque aquí sí lo tenemos, la raya son los de Veracruz, de Comalcalco, Veracruz. Entonces, según
cómo estaban las poblaciones. Es cierto que los mayas son bajitos, tienden a ser bajitos, pero su peso y su dieta los lleva también a tener mayores pesos que otras poblaciones, ¿no? O sea, digo, aquí no podíamos hacer el índice de la masa corporal, ¿no? Pero lo podríamos sacar, o sea, la proporción peso estatura. Y es nada más para ilustrar cómo pues finalmente sí ocurre menor peso. También tenemos en estos menores en situación de pobreza, como tenemos que ahora sí la estatura, ¿verdad? Que está por abajo, la estatura, el peso está bajo, la estatura está más bajo. Vemos como en Quintana Roo, que es el azul, ¿sí? Están más bajitos. ¿Qué colores son? Son los de Chiapas, ¿no? Sí, son los de Chiapas, estos son los de Veracruz. Y bueno, son poblaciones que están mucho más pequeñitas, y las mujeres, ¿sí? Pues sistemáticamente más bajas. Cuando uno está estudiando, la pregunta es eso también. No solo es un ambiente, digamos, es el entorno biológico, por así decirlo, ¿no? O sea, que está ahí, que la falta de higiene, que no hay agua, y que sí, también hay que verlo con una perspectiva social. O sea, la cuestión de género, son más atendidas las mujeres, son más atendidos los hombres. O sea, ¿cuál es esta relación? Que también puede verse proyectado en este tipo de trabajo. Aquí lo que les decía, ¿no? Que la observación de Lorenzana decía que en las casas de los niños de expósitos, los de albergues, ¿verdad? El niño se va poniendo triste y muchos de ellos mueren de tristeza. Y eso, necesitamos afecto, ¿sí? Necesitamos ser queridos. Fíjense, aquí está un niño que se recupera, era un niño que según Tanner es así como otra vez de los gurús de la ontogenia, este es inglés, y dice, bueno, cuando el niño estaba fuera del hogar, o sea que también era un niño pero entonces fue adoptado y se recuperó rápidamente de su crecimiento, ¿no? Habitualmente, ¿se acuerdan que había curvas de crecimiento? En ese vamos quedando. Habitualmente va corriendo por lo que llaman un canal de crecimiento. Aquí nada más les estoy poniendo lo que es el promedio, la desviación, 1 y 2 desviaciones estándar, porque ya no me meto en estadística. Pero déjenlo así, hay canales de crecimiento que de acuerdo a las curvas de normalidad, ¿verdad? Se pueden dividir en qué tanto para allá, qué tanto para acá son normales, y tenemos canales de crecimiento. Y habitualmente, cuando un niño sano nace, por ejemplo, en un canal de crecimiento, por ejemplo, que va por aquí, no se mantiene ahí. O por ejemplo, este niño que le tocó nacer entre más o menos una desviación estándar, pues se mantiene un niño habitualmente. De repente pasan cosas raras, ¿eh? De que un niño puede estar corriendo por un valor bajo y de repente un brote muy grande, y luego ya resultó que el niño que creíamos que iba a ser muy bajito es un niño allá. No es muy habitual eso, pero sucede. Lo que es menos común y se asocia más a problemas en el crecimiento es que vaya corriendo por un canal de crecimiento y de repente se baje, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque la nutrición no es nada más comer. La condición nutricia, que es el estado en el que se encuentra el organismo, no es nada más por lo que como, ¿verdad? Sino por lo que también, cómo lo metabolizo, que no, yo creo que es que falta una diapositiva aquí, aunque yo les pongo. En el proceso de alimentación y nutrición hay muchos momentos, pero importa que para que yo lo pueda asimilar, cuando como, con quién lo como. Imagínense yo comiendo con una gente con puros gritos.
ay, ni me va a hacer, ¿no? Nomás piénsense, ¿no? O que las moscas me estén brincando por el campo. O que me den algo que no me gusta, sencillamente no me lo como, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones que dependen también en esa parte, ¿no? Y bueno, y la posibilidad de que si yo no tengo, por ejemplo, no tengo diarreas, pues entonces lo pueda asimilar mejor. Pero si yo estoy infectado, no voy a asimilarlo y va a pasar con la alimentación. Son muchas situaciones que llegan, ¿no? Entonces, la desnutrición a veces ocurre, muchas veces por estas situaciones, ¿no?